Hola, bienvenidos a Historias que Encantan, un lugar donde las historias de superación y gestos que inspiran transforman vidas. No te lo pierdas. Un empresario multimillonario creía tenerlo todo, hasta que su esposa cayó en coma tras un misterioso accidente. Pero cuando un niño de la calle le reveló que no fue un accidente, sino un intento de asesinato para silenciarla, descubrió una verdad aterradora que lo cambiaría todo. Su esposa no estaba en coma, estaba secuestrada en el mismo hospital, prisionera de una red de tráfico de órganos dirigida por la élite más poderosa de la ciudad. Lo que este hombre hizo para salvarla te dejará sin aliento. Quédate hasta el final para descubrir cómo un hombre que lo tenía todo, lo arriesgó por la única cosa que el dinero no puede comprar. Y si te gustan las historias que te mueven el alma, suscríbete y dale like para no perderte ninguna. El amanecer en la gran metrópoli era una sinfonía de grises y acero, una melodía que Elian, un hombre forjado en la disciplina del éxito, conocía de memoria. Su vida era un edificio de certezas construido sobre cimientos de ambición y poder. Cada día comenzaba antes de que el sol se atreviera a tocar el horizonte, con una rutina inquebrantable que no dejaba espacio para el azar. 30 minutos de ejercicio cardiovascular, una ducha de agua helada para despertar el cuerpo y el alma, y un café negro, amargo como sus pensamientos más privados. Era el arquitecto de su propio imperio, un titán en el mundo de las finanzas que había aprendido a ver la vida a través de cifras y contratos. Pero en la cumbre de su éxito, Elian se había quedado profundamente solo. Su esposa, Lyra, era el contrapunto de su existencia. Ella no entendía el lenguaje de los mercados de valores ni las batallas en las salas de juntas. Lyra hablaba el idioma de los colores, de los lienzos y de una compasión que a Elian le resultaba extraña, casi imprudente. El dinero no puede comprar un atardecer, Elian, le decía ella con una sonrisa melancólica, mientras limpiaba sus pinceles manchados de óleo. Ni tampoco puede remendar un alma rota. Él solía responder con un suspiro, una barrera invisible que levantaba para no tener que enfrentar la verdad en sus palabras. Mientras él conquistaba el mundo, Lyra intentaba sanarlo. Pasaba sus días en un modesto estudio de arte y sus tardes en un refugio para jóvenes sin hogar, un lugar que Elian consideraba un pozo sin fondo de problemas ajenos. No entiendo tu obsesión con ese lugar, Lyra. No puedes salvarlos a todos, le espetó una noche, frustrado tras perder un contrato millonario. Quizás no, respondió ella, su voz suave pero firme como una roca. Pero puedo hacerles saber que no son invisibles. ¿Acaso no es eso lo que todos anhelamos en el fondo? Esa conversación, como tantas otras, quedó flotando en el aire sin resolver. Para Elian, era más fácil volver a sus documentos y dejar que el mundo de Lyra siguiera girando en una órbita lejana a la suya. No sabía que pronto, esa órbita colapsaría sobre él con la fuerza de un cataclismo. La llamada llegó una noche de martes. Elian estaba en su oficina, un santuario de cristal y caoba con vistas a la ciudad iluminada, revisando los planos de un nuevo complejo residencial. Vio el nombre de Lyra en la pantalla y, por un instante, sintió una punzada de fastidio. Probablemente llamaba para recordarle que cenara algo, pero la voz al otro lado no era la de su esposa. Era una voz metálica, impersonal, de un oficial de policía. Señor Montes, lamento informarle, su esposa ha sufrido un grave accidente de tránsito. El mundo de Elian se detuvo. El tiempo, ese recurso que él gestionaba con tanta precisión, se fracturó en 1.000.000 de pedazos. No recordaba el trayecto al hospital, solo el olor aséptico a desinfectante y miedo que lo golpeó al cruzar las puertas automáticas. Un médico con el rostro cansado se acercó. Sus palabras eran un eco lejano que apenas podía procesar. Un traumatismo cráneoencefálico severo. La hemos inducido a un coma para proteger su cerebro. Las próximas horas son críticas. Coma. La palabra resonó en la mente de Elian como una sentencia. Cuando entró en la habitación, el silencio era ensordecedor, roto solo por el pitido rítmico de los monitores que medían la vida de Lyra.
Allí estaba ella, su vibrante lira, pálida y quieta, un universo de sueños atrapado en un cuerpo inerte. Un laberinto de tubos y cables la conectaba a máquinas que respiraban y sentían por ella. Elian se sentó a su lado, tomando su mano fría. Por primera vez en años no pensó en acciones, ni en reuniones, ni en estrategias. Solo pensó en todas las veces que no la había escuchado, en todas las sonrisas que había ignorado, en todos los te amo que se habían quedado atrapados en su gargadura de orgullo. La culpa era un veneno lento que comenzaba a recorrer sus venas. Horas después, incapaz de soportar las 4 paredes blancas, salió a la calle. La ciudad seguía su ritmo indiferente. Un monstruo de luces y ruido ajeno a su tragedia personal. Caminaba sin rumbo, con su traje de diseñador arrugado y el corazón hecho cenizas. Todo lo que había construido, todo su imperio, parecía ahora un castillo de naipes frente al huracán de la vida real. Fue entonces, en medio de su desesperación, cuando sintió una mirada fija sobre él. Se detuvo bajo un farol que parpadeaba y vio a un niño. No tendría más de 13 años, observándolo desde el otro lado de la calle. Su ropa estaba raída y su rostro sucio, pero sus ojos oscuros brillaban con una intensidad y una seriedad impropias de su edad. Sostenía una vieja caja de cartón como si fuera un tesoro. El niño cruzó la calle, sin miedo, sin vacilación. Se paró frente a Elian, un gigante derrumbado, y con una voz que era apenas un susurro pero que cortó el aire como un cuchillo, dijo: «Señor, el accidente de su esposa no fue un accidente». Elian levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre por el llanto contenido. El mundo había dejado de tener sentido, pero aquellas palabras plantaron una semilla de terror en un campo ya devastado. «¿Qué has dicho?», preguntó con la voz ronca. El niño no se inmutó. «Sé por qué la lastimaron, y sé que está en más peligro ahora que antes». La primera reacción de Elian fue la ira. El dolor lo había vuelto irracional. ¿Quién era ese mocoso para venir con historias fantásticas en el peor momento de su vida? «Lárgate de aquí, niño. No estoy para juegos», gruñó, dándose la vuelta para seguir su camino hacia ninguna parte. «Ella me ayudó», insistió el niño, su voz aferrándose a la espalda de Elian. «Ella venía al refugio. Me hablaba de usted. Decía que a pesar de todo usted tenía un buen corazón». Elian se detuvo en seco. Cada palabra era un puñal que se clavaba más hondo en su conciencia. Se giró lentamente, observando al niño con otros ojos. No era la mirada de un embaucador, era la mirada de alguien que compartía su pérdida. «¿Cómo te llamas?», preguntó, su tono ahora desprovisto de agresividad, solo impregnado de una frágil desesperanza. «Me llamo Leo», respondió el tonciéndose niño, sin apartar sus ojos serios de los de Elian. «Leo, ¿qué sabes tú de mi esposa?». Leo tragó saliva, mirando a su alrededor como si las sombras de los edificios tuvieran oídos. «Sé que estaba investigando algo muy oscuro, algo sobre niños que desaparecen y un hospital que no es lo que parece». El corazón de Elian dio un vuelco. Recordó fragmentos de conversaciones, frases de ira que él había descartado como simples preocupaciones idealistas. «Hay algo que no está bien en este sistema, Elian. Los más vulnerables simplemente se desvanecen». «¿Qué hospital?», preguntó Elian, su voz temblorosa. Leo negó con la cabeza. «No aquí. No es seguro hablar aquí. Hay gente que vigila, gente mala». Señaló con la barbilla un sedán negro aparcado al final de la calle, con los cristales tintados. «Ellos no quieren que nadie sepa la verdad». Elian siguió su mirada. El auto estaba allí, inmóvil, como una bestia agazapada en la oscuridad. Por primera vez esa noche, el empresario calculador que vivía en él despertó, pero no para analizar un negocio, sino para medir una amenaza. El mundo ordenado de Elian se había desmoronado, y en sus ruinas solo quedaba la palabra de un niño de la calle y una pregunta aterradora: ¿quién querría matar a Lyra? ¿Y por qué? «Ven conmigo», dijo Elian, tomando una decisión que cambiaría su vida para siempre.
Necesito que me lo cuentes todo. Caminaron en silencio por un par de cuadras. La mole de concreto y acero de Elian y la pequeña figura decidida de Mindovisin, Leo. Dos mundos colisionando bajo las luces de neón de la ciudad dormida. Elian los llevó a una cafetería anónima, de esas que permanecen abiertas toda la noche como faros para las almas perdidas. El olor a café rancio y a soledad flotaba en el aire. Pidió un café negro para él, y sin preguntar, un chocolate caliente y un pastel para Leo. El niño, que hasta ese momento había mantenido una coraza de acero, miró la taza humeante con ojos que revelaron por un segundo al niño hambriento y asustado. ¿Qué era? Lo devoró en silencio, con una urgencia que partió el corazón de Elian en otro fragmento. «Habla», ordenó Elian, su voz más suave de lo que pretendía. Leo limpió una migaja de su labio y fijó su mirada en él. Su esposa, Lyra, era diferente, comenzó. No nos miraba con lástima, nos miraba como si fuéramos personas. Nos traía comida, sí, pero también nos traía libros, nos contaba historias. Decía que nuestras vidas importaban. Elian sintió una punzada. Recordó haber visto esos libros infantiles apilados en el estudio de Lyra y nunca haberles dado importancia. Un día, un amigo mío desapareció del refugio. Se llamaba Rubén. Continuó Leo, su voz endureciéndose. Los encargados dijeron que una familia rica lo había adoptado, pero era extraño. Rubén nunca se habría ido sin despedirse de mí, y nunca nadie volvió a saber de él. Ni una carta, ni una foto. Nada, como si se lo hubiera tragado la tierra. Elian escuchaba, cada palabra construyendo una estructura de horror en mintocentos. Su mente. Lyra se dio cuenta. Ella preguntaba por él. No se creyó la historia de la adopción. Empezó a hacer preguntas, a hablar con otros niños, con gente que había trabajado allí antes. Se dio cuenta de que no era solo Rubén, eran muchos. Desaparecían. ¿Y qué tiene que ver eso con el accidente?, preguntó Elian temiendo la respuesta. Ella descubrió a dónde los llevaban, susurró Leo, inclinándose sobre la mesa. A un hospital. El niño hizo una pausa, como si el nombre fuera una maldición. El Hospital San Gabriel. Elian se quedó helado. San Gabriel. Un bastión de la medicina privada, exclusivo, caro. Un lugar donde él mismo tenía acciones. Un lugar para la élite. La idea era demencial. Eso es imposible, replicó Elian, el escepticismo luchando contra el pánico creciente. Es uno de los mejores hospitales del país. Es una fachada, insistió Leo con una convicción aterradora. Lyra lo descubrió. Me dijo que hacían cosas horribles allí. Dijo que usaban a los niños para quitarles sus órganos. Tráfico de órganos. La frase golpeó a Elian con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Un niño de la calle acusando a una de las instituciones más prestigiosas de la ciudad de un crimen tan monstruoso. Era una locura, pero la mirada de Leo no vacilaba. Y el accidente de Lyra. ¿Por qué te contó todo esto a ti?, preguntó Elian, su voz apenas un hilo. Porque no confiaba en nadie más. Un día me encontró en el callejón detrás del refugio. Estaba pálida, asustada. Me dijo: Leo, si algo me pasa, tienes que encontrar a mi esposo. Tienes que contarle todo. Él no me escucha, pero quizás a ti sí. Dile que las pruebas están en mi estudio. La última parte de la frase fue una daga directa al corazón culpable de Elian. No me escucha. Era verdad. ¿Cuántas veces Lyra había intentado hablarle de sus preocupaciones? Y él la había despachado con un gesto de la mano, demasiado ocupado en su mundo de cifras. Ella dijo que usted no sabía en qué clase de mundo se movía, añadió Leo con una sabiduría brutal. Que sus socios, la gente con la que usted cena, algunos de ellos son los monstruos. Elian se puso de pie de un salto, la silla arañando el suelo. La adrenalina y el terror se mezclaban en su sangre. Ya no había duda. La historia de Leo, por más descabellada que sonara, encajaba con las piezas sueltas de su propia negligencia. «Vamos a mi casa», dijo con una nueva determinación. El trayecto fue un borrón de luces y pensamientos oscuros.
Cuando llegaron a la imponente residencia, Leo miró la mansión no con asombro, sino con desconfianza. Para él, esos muros representaban el mundo que le había robado a sus amigos. Elian lo ignoró y fue directo al estudio de Lyra. El lugar estaba tal como ella lo había dejado. El olor a trementina y a óleo llenaba el aire, un fantasma de su presencia. Lienzos a medio terminar descansaban en sus caballetes, mundos vibrantes de color que contrastaban con la oscuridad que ahora los envolvía. Elian sintió que profanaba un templo. Ella dijo que las pruebas estaban aquí, murmuró Elian, más para sí mismo que para Leo. Leo, con una astucia forjada en las calles, comenzó a observar el entorno. No estaría en un lugar obvio como un cajón con llave. Ella era inteligente, lo escondería a la vista de todos. Elian recorrió la habitación con la mirada. Libros de arte, botes de pinceles, pilas de bocetos. ¿Dónde? Entonces, su vista se posó en un estante lleno de cuadernos de tapa dura. Eran los diarios de Lyra, aunque ella los llamaba sus cuadernos de ideas. Los usaba para esbozar pensamientos, fragmentos de poesía y dibujos. Él nunca los había abierto. Tomó uno al azar, uno con una cubierta de cuero negro. Lo abrió. Las primeras páginas estaban llenas de bocetos de flores, rostros y paisajes, anotaciones sobre mezclas de colores y texturas. Pero a medida que avanzaba, la caligrafía de Lyra se volvía más apretada, más urgente. Las palabras reemplazaban a los dibujos. Elian comenzó a leer en voz alta, su propia voz sonándole extraña. Hay algo podrido en el San Gabriel. Los registros no cuadran. Hay niños que ingresan por dolencias menores y luego desaparecen. Oficialmente son trasladados o dados de alta, pero los registros de salida son falsos. ¿A dónde van, Dios mío? ¿A dónde se los llevan? Leo escuchaba, inmóvil, confirmando sus peores miedos. Elian pasó a la siguiente página, su mano temblando. Hoy intentaron intimidarme. Un hombre elegante, de esos que parecen amigos de Elian, me aconsejó que dejara de hacer preguntas. Dijo que mi curiosidad podría traerle problemas a mi esposo. Lo están usando para amenazarme. ¿Sabe él en quién confía? ¿Sabe que se sienta a la mesa con demonios? El nudo en la garganta de Elian se hizo insoportable. Siguió leyendo. Tengo que contárselo a Elian, pero tengo miedo. Miedo de que no me crea, de que piense que estoy loca, y más miedo aún de ponerlo en peligro. Si descubren que él sabe, irán a por él. También, él no conoce este tipo de guerra sucia. Su mundo es cruel, pero tiene reglas. Este es un abismo sin fondo. La última entrada que leyó lo dejó sin aliento. He encontrado un nombre, un médico y una fecha. Planean otro traslado pronto. 2 niños más del refugio. Tengo que detenerlos. Si algo me sucede, las pruebas están en este cuaderno. Que Elian lo sepa, que él termine lo que yo empecé. Elian cerró el cuaderno de golpe. El silencio en el estudio era pesado, denso, lleno de verdades no dichas y de un peligro inminente. Miró a Leo, y por primera vez vio en él no a un niño de la calle, sino a un soldado, un aliado en una guerra que no habían elegido. La desesperación de Elian se había transformado en una furia helada. Habían intentado matar a su esposa. Habían subestimado su amor por ella. Un amor que él mismo había descuidado, pero que ahora ardía como un infierno en su pecho. Ella sigue viva, dijo Elian, su voz vibrando con una resolución de acero. Y la tienen. En ese hospital. La están manteniendo en silencio. Leo asintió, su rostro sombrío. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Elian lo miró, el empresario calculador tomando el control, pero esta vez, el objetivo no era el dinero ni el poder, era la vida de Lyra. Vamos a ir a ese hospital, declaró, y vamos a sacarla de allí. La madrugada encontró a Elian de pie frente al gran ventanal de su despacho, el cuaderno de Lyra en una mano y un vaso de whisky en la otra. No había dormido. El hombre que planeaba adquisiciones corporativas con una frialdad quirúrgica, ahora trazaba un plan de rescate, una incursión en el corazón de las tinieblas. Cada escenario que su mente calculaba
terminaba en un muro de violencia y poder. Esta vez, sus enemigos no eran rivales de negocios, eran monstruos con rostros humanos. Leo dormitaba en un lujoso sofá, envuelto en una manta de cachemira, pero su sueño era inquieto, poblado por las pesadillas de una vida en alerta constante. Cuando despertó, encontró Buntintosen, Elian vestido con un traje impecable, la armadura que siempre usaba para la batalla, pero sus ojos reflejaban una tormenta interna. «Voy a ir al hospital», anunció Elian. Su voz era un témpano de hielo. «Tú te quedarás aquí. Es demasiado peligroso». Leo se levantó de un salto, la somnolencia desapareciendo de su rostro. «No, Lyra también era mi amiga. Ella me pidió que lo ayudara. No voy a esconderme ahora. Además», añadió con una lógica aplastante, «usted es un hombre rico que llama la atención. Yo soy invisible. Me necesitará». Elian lo miró. En los ojos de aquel niño vio un reflejo del coraje que le había faltado a él durante años. Asintió, una concesión que era también una admisión de su propia vulnerabilidad. «Está bien, pero harás exactamente lo que yo te diga». El Hospital San Gabriel se erigía bajo el sol de la mañana como un templo de mármol y cristal. Su fachada impoluta y sus jardines meticulosamente cuidados eran un insulto a la podredumbre que escondían en su interior. Al entrar, Elian fue recibido con el respeto que su nombre y su fortuna solían inspirar. Nadie cuestionó su presencia, mientras se dirigía con paso firme hacia los ascensores, con Leo siguiéndolo a una distancia prudente. Subieron a la unidad de cuidados intensivos, un ala del hospital que olía a flores caras y a un silencio antinatural. El corazón de Elian latía con fuerza contra sus costillas. Se preparó para volver a ver a Lyra, para encontrarla y sacarla de allí. Pero cuando llegó a la habitación que le habían asignado, se encontró con una escena que le heló la sangre. La habitación estaba vacía, la cama perfectamente tendida, los monitores apagados. No había rastro de que Lyra hubiera estado allí. «¿Dónde está mi esposa?», espetó Elian a una enfermera jefe que pasaba por el pasillo. Su voz contenía un trueno apenas controlado. La mujer de mediana edad y con una expresión gélida consultó una tableta. «El señor Montes. Su esposa fue trasladada anoche. Necesitaba unas pruebas neurológicas más específicas». «¿Trasladada a dónde? ¿Por qué nadie me informó?». La presión en el pecho de Elian aumentaba. «Son procedimientos estándar. El doctor a cargo lo autorizó. No puedo darle más información», respondió ella, su tono cortante y evasivo. Era una mentira. Lo sabía. Fue entonces cuando Leo tiró discretamente de la manga de su saco. «Nos están mirando», susurró. Elian miró por el rabillo del ojo. Al final del pasillo, dos hombres corpulentos vestidos de civil fingían hablar por teléfono. No eran personal del hospital, eran guardianes. La red se estaba cerrando a su alrededor. Se dio cuenta de que no solo habían movido a Lyra, sino que lo estaban esperando. Mientras Elian contenía su furia, un joven auxiliar de enfermería, pálido y con ojos asustadizos, pasó a su lado empujando un carrito. Al cruzar junto a Elian, tropezó accidentalmente y varios utensilios cayeron al suelo. Mientras ambos se agachaban para recogerlos, lejos de la mirada de la Liu, enfermera jefe, y de los guardias, el joven deslizó un trozo de papel doblado en la mano de Elian. «La tienen en el ala oeste, en el sótano», susurró con una urgencia desesperada. «Ya no es un paciente, es una prisionera. Tenga cuidado». El joven se levantó, rojo de pánico, y se alejó rápidamente. Elian apretó el papel en su puño. «Sótano, prisionera». Las palabras eran martillazos en su mente. «Leo, tienes que irte de aquí, ahora», le ordenó Elian en voz baja y firme. «No sin usted. Hazlo. Distraeré a esos hombres. Sal por la entrada de servicio y espérame en el auto. Corre». Sin esperar respuesta, Elian se giró y comenzó a caminar en dirección contraria, hacia el ala administrativa, como si fuera a presentar una queja formal. Los dos hombres de civil intercambiaron una mirada y comenzaron a seguirlo.
cayendo en la trampa. La maniobra le dio a Leo los segundos que necesitaba para escabullirse por un pasillo lateral y desaparecer. Elian los condujo por un laberinto de pasillos antes de zafarse de ellos en una multitud cerca de la cafetería principal. Su corazón martilleaba. Miró el papel en su mano. No había ninguna nota. El joven auxiliar le había dado la información directamente. Sótano del ala oeste. Sabía que no podía ir allí directamente. Sería un suicidio. Necesitaba una forma de entrar sin ser detectado. Necesitaba una ventaja, un plan. Recordó la última anotación en el diario de Lyra. Próximo traslado, 15 de noviembre. 2 niños. Miró su reloj. Era 14 noviembre. El traslado era mañana. Esa era su única oportunidad. Tenían que estar preparando algo. Tenía que volver esa noche, durante el cambio de turno, cuando la seguridad fuera más laxa. Salió del hospital, sintiendo miles de ojos invisibles sobre su espalda. El aire de la ciudad nunca le había parecido tan opresivo. Cada sombra parecía ocultar una amenaza. Cada auto que pasaba era un potencial enemigo. Regresó al coche donde Leo lo esperaba, pálido pero resuelto. La tienen secuestrada en 1900. El sótano, le explicó Elian, el motor del coche cobrando vida con un rugido. ¿Y cómo vamos a entrar?, preguntó Leo. No vamos a entrar, vamos a infiltrarnos, respondió Elian. Se miró en el espejo retrovisor y vio el mismo sedán negro de la noche anterior, manteniéndose a una distancia prudente. Lo habían seguido desde el hospital. «Agárrate», dijo Elian. Giró el volante bruscamente, metiéndose en el denso tráfico de la ciudad. El sedán negro aceleró, persiguiéndolos. Elian ya no era un empresario en su coche de lujo, era un fugitivo. Condujo con una precisión temeraria, usando su conocimiento de las calles para abrirse paso. Pero sus perseguidores eran tenaces. En una avenida concurrida, Elian hizo una maniobra impensable, giró en U y aceleró en dirección contraria, provocando un caos de bocinazos y frenazos. Por un instante, logró perder al sedán negro. Se metió en un estacionamiento subterráneo de un centro comercial, bajando varios niveles hasta la penumbra. Apagó el motor. «Cree que los perdimos», susurró Leo con la respiración agitada. «Solo por ahora», respondió Elian, su mente ya trabajando en el siguiente paso. «Esta noche, volveremos esta noche. Mañana será demasiado tarde para esos niños. Y para Lyra». El silencio en el estacionamiento era denso, lleno de la certeza de que la noche que se avecinaba sería la más larga y peligrosa de sus vidas. El reloj marcaba las 3:00 am, la hora de los fantasmas. Elian y Leo observaban el Hospital San Gabriel desde la oscuridad de un callejón. El plan era una locura, una apuesta a todo o nada. Usarían la entrada de servicio del sótano, aprovechando la llegada de un camión de lavandería que, según los horarios que Elian había memorizado de los planos del edificio, debía llegar a las 3:15 am. Cuando el camión entre, la puerta del muelle de carga quedará abierta unos segundos. «Es nuestra única ventana», explicó Elian, su voz un susurro tenso. «Yo distraeré al guardia de la entrada. Tú, Leo, tienes que deslizarte dentro sin que te vean. Eres pequeño y rápido. Una vez dentro, busca el panel de control y desactiva la cámara del pasillo principal del sótano. Te daré 3 minutos». Leo asintió. Su rostro era una máscara de concentración. No había miedo en sus ojos, solo una determinación que avergonzaba a Elian. El camión llegó puntual, sus luces barriendo la oscuridad, tal como Elian predijo. Mientras el conductor hablaba con el guardia, Leo se movió como una sombra, una mancha fugaz que se coló por la puerta metálica antes de que ésta comenzara a cerrarse. Elian contuvo el aliento. Pasaron los 3 minutos más largos de su vida. Entonces, la pequeña luz roja de la cámara de seguridad que vigilaba desde una esquina se apagó. Era la señal. Elian forzó una cerradura lateral con una herramienta que había comprado esa tarde y se deslizó dentro. El sótano era otro mundo.
un laberinto de tuberías que goteaban y pasillos de cemento débilmente iluminados. El aire era frío y olía a humedad y a químicos. El lujo de los pisos superiores no era más que un recuerdo lejano. Leo lo esperaba junto al panel eléctrico. «Lo logré», dijo con orgullo. Avanzaron con cautela, siguiendo las señales hacia el ala oeste, una sección que no aparecía en los planos públicos. Llegaron a una pesada puerta de acero sin manija, solo un lector de tarjetas. «Estamos atascados», murmuró Elian. Leo escudriñó la pared. «No», dijo, señalando una pequeña rejilla de ventilación cerca del techo. «No para mí. Ayuda de Elian». Leo trepó, quitó la rejilla y se deslizó por el estrecho conducto. Elian esperó, escuchando el sonido de los golpes metálicos y luego el bendito clic de la cerradura liberándose desde adentro. La puerta se abrió. Lo que vieron los dejó sin aliento. Era una sala de operaciones clandestina y una unidad de recuperación improvisada. Sobre 2 camillas yacían 2 niños pequeños, dormidos, con vías intravenosas en sus bracitos. Eran los próximos sacrificios. El corazón de Elian se cogió de furia y dolor. Y entonces, en el rincón más oscuro, la vio. Lyra estaba acostada en una cama, más pálida de lo que recordaba, su rostro sereno por la sedación forzada. Estaba conectada a una bolsa de suero que goteaba un líquido transparente en sus venas. «Lyra», susurró Elian corriendo hacia ella. Se arrodilló a su lado, tomando su rostro entre sus manos. Estaba fría. Miró la bolsa de suero. La etiqueta confirmaba que era un potente sedante. Sin pensarlo 2 veces, la arrancó con furia, desconectando el veneno que la mantenía prisionera. «Amor, despierta, por favor, despierta», le suplicaba en un susurro. «Estoy aquí, vine a llevarte a casa». Leo vigilaba la puerta, sus oídos atentos a cualquier sonido. Los párpados de Lyra temblaron. Sus labios se movieron, intentando formar una palabra. Elian». Una ola de alivio tan inmensa que casi lo ahoga recorrió a Elian. Estaba volviendo, pero en ese preciso instante, la puerta se abrió de golpe. 2 hombres de traje, los mismos guardias del pasillo, entraron con rostros impasibles. Detrás de ellos, una figura más alta, un hombre de cabello plateado y ojos de depredador. Elian lo reconoció de varias juntas directivas. Era el director del hospital, un pilar de la sociedad, un monstruo. «Se acabó, Montes», dijo el director con una calma escalofriante. «Admiro su tenacidad, pero ha llegado a su fin». Uno de los guardias sacó un arma con silenciador. «No se preocupen», continuó el director. «Sus muertes parecerán un trágico accidente. Un ladrón que entró en el lugar equivocado». Elian se puso de pie, interponiéndose entre ellos y Lyra. Su mente iba a 1000 por hora, buscando una salida, una opción, un milagro. No había ninguno, pero había subestimado a Leo. Con un grito de guerra, el niño arrojó una barra de metal que había encontrado contra la caja de la alarma de incendios. El cristal se hizo añicos y una sirena ensordecedora comenzó a aullar. Las luces de emergencia parpadearon, sumiendo la habitación en un caos de luz estroboscópica roja. La confusión fue total. En ese segundo de distracción, Elian actuó. Tomó la bandeja de instrumentos quirúrgicos de una mesa y la estrelló con toda su fuerza contra la cabeza del hombre armado. El guardia se desplomó. «¡Ahora!», gritó Elian. Levantó a Lyra, cuyo cuerpo estaba débil y apenas respondía, y la cargó en sus brazos. Leo corrió delante de ellos, abriendo el camino. Salieron al pasillo principal del sótano justo cuando el sistema de rociadores contra CO incendios se activaba, empapándolos a todos. El caos era su mejor aliado. Corrieron hacia las escaleras de emergencia, subiendo pisos mientras el personal del hospital corría en dirección contraria. Elian sentía sus pulmones arder. El peso de Lyra era una dulce carga que no estaba dispuesto a soltar. Llegaron a la planta baja. La salida de emergencia estaba a unos metros, pero al empujar la puerta, se encontraron con el sedán negro bloqueando el camino. El conductor, el segundo guardia, salió y les apuntó directamente.
Estaban atrapados. Era el fin. De repente, del final de la calle, un coche modesto apareció a toda velocidad, conducido por un hombre de rostro adusto y barba canosa. Era el periodista que Elian había contactado como su plan B, un seguro de vida desesperado. El coche se estrelló lateralmente contra el sedán negro con un estruendo de metal retorcido. «¡Suban! ¡Ahora!», gritó el periodista. Elian no lo pensó. Metió a Lyra en el asiento trasero y saltó dentro justo cuando el guardia aturdido comenzaba a recuperarse. Leo ya estaba dentro. El coche arrancó con un chirrido de neumáticos, dejando atrás el hospital en llamas, los gritos y la oscuridad. Habían escapado. Días después, en un apartamento seguro lejos del centro de la ciudad, el sol entraba por la ventana. La noticia había explotado. El horror de San Gabriel. La élite involucrada en una red de tráfico de órganos. El escándalo era nacional. El director había sido arrestado, junto con gran parte de su personal. Lyra estaba sentada en un sofá envuelta en una manta, aún débil pero con los ojos llenos de vida. Tomó la mano de Elian. «Pensé que te había perdido», dijo ella, su voz aún frágil. «Tú eres lo único que nunca estuve dispuesto a perder. Solo que tardé demasiado en darme cuenta», respondió él, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. Leo estaba sentado en el suelo, dibujando en un cuaderno que Lyra le había regalado. Levantó la vista y le sonrió. Una sonrisa genuina, infantil, que Elian nunca le había visto. El imperio de Elian Montes se había derrumbado. Su nombre estaba manchado, sus cuentas congeladas por la investigación. Lo había perdido todo, su poder, su estatus, su fortuna. Pero mientras miraba a Lyra y a Leo, bajo la luz cálida de la mañana, supo que, por primera vez en su vida, era inmensamente rico. Había encontrado su alma, una que creía perdida para siempre, y había ganado algo mucho más valioso, una familia. ¿Qué serías capaz de hacer para proteger a los que amas? La historia de Elian nos demuestra que el verdadero valor no se mide en dinero, sino en el coraje de enfrentar la oscuridad por la luz de otra persona. A veces, las batallas más grandes nos obligan a destruir el mundo que construimos para encontrar el que realmente importa. Si esta historia te ha conmovido, ¿te unirías a nuestra comunidad de almas narrativas? Suscríbete ahora y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo relato que te haga sentir. El próximo video que aparece en tu pantalla te está esperando y es igual de impactante. Nos encantaría saber qué te pareció esta historia, así que déjanos un comentario aquí abajo. Tu opinión es muy importante para nosotros. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima historia.